Fue 1 Corintios 10, del 11. ¿Se acuerdan, hermanos? 1 Corintios 10, del 11 al 22, creo. Sí, vamos a leer algunos versículos y comenzamos la prédica, el desarrollo de la prédica. Esta prédica, hermanos, habla de muchas cosas, pero no pierdan de vista el objetivo que son los hijos. ¿Sí? Van a decir que esta prédica parece una sesión de psicología inversa en donde les voy a poner puros temores y puros miedos y todo eso. Pero lo que les voy a hablar es la realidad que habla la Biblia. ¿Y por qué les digo que al final a lo mejor van a sentirse molestos? Porque cada quien va a analizar qué clase de padre ha sido con sus hijos. Yo me sentí muy molesto porque he fallado con mi hija en muchas cosas. Lo digo públicamente, lo digo delante de mi hija. Muchas cosas que lo que Dios me dijo a través del mensaje no estoy haciendo. Entonces, al final, los papás que quieran vamos a hacer una oración especial para entregar a nuestros hijos, porque entramos en una etapa fundamental en las iglesias que se llama guerra espiritual. Entonces tenemos que asegurar a nuestros hijos, pero hay una advertencia: no va a ser válido que asegures a tus hijos si tú estás coqueteando con Satanás. Mejor no lo hagas. Porque tus hijos van a ser bendecidos, pero todo va a venir hacia ti. No puedes jugar con Dios, con el diablo. Entonces, a este grado es la prédica de un enfrentamiento directo contra Satanás. Y el que tenga algo que no esté haciendo bien y tenga hijos, piénselo 2 veces. Porque Dios está viendo nuestro interior y es el momento de renunciar a lo que tengamos que renunciar. Porque si no, automáticamente tu maldición pasa a tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y tú no lo vas a ver. Porque la maldición no es para ti, la maldición es para ti, a ti te es dada, pero es cobrada a partir de tus hijos. ¿Se entiende? Un ejemplo: si a mí me maldice el Señor, yo no cargo la maldición. Mi castigo va a ser mi hija, mi nieto, mis nietos, mis tataranietos. ¿Ya se entendió? Sí. Por eso no ofrendamos a nuestros hijos si estamos coqueteando con Satanás. Importante que sigan ustedes. Muy bien, vamos a empezar ya haciendo esta aclaración, porque es una prédica muy fuerte, ¿no? De hecho, tuve que suavizarla un poquito con algunos versículos, porque sí va a parecer como que no quiero que haya ningún papá acá, y no es así. Sí quiero que haya papás acá, todos los papás del mundo que estén acá, pero tienen que entender que nuestros hijos dependen de nosotros. Dice la palabra. Empieza con una palabra, de esas palabras que a mí me gustan. Así que, el que piensa estar firme, mire que no cae. Una gran potencia, una gran firmeza en esta aceleración de la palabra. Esta palabra quiere decir muchas cosas. El versículo quiere decir que si tú crees que Dios no ha visto tu pecado y quieres seguir jugando contra Dios, fíjate, porque te vas a caer. Ni cuenta te vas a dar cuando ya estés en el piso, porque dice acá: el que piensa estar firme, mire que no cae. A nosotros Dios nos pide estar firmes, ¿no es verdad? Cuando leímos Efesios, cuando nos dice la armadura espiritual, nos dice: y está firmes
ponerse la armadura de fe y estar firmes. Nos vuelve a decir en Efesios, nos dice 2 veces que debemos estar firmes. Y acá me dice, así que el que piensa, esa frasecita, el que piensa, quiere decir, el que crea que se está burlando de Dios, el que crea que está jugando con las cosas de Dios, el que cree que puede tener la Biblia y atrás tener su santuario para Satanás y orarle a los malignos, lo que no sabe es que Dios ya lo vio desde hace mucho. Miren, porque cuando Él quiera, o esta persona quiera, o esta mujer, o lo que sea, varón o mujer, quiera hacerle daño a un hijo de Dios, afrenta está trayendo a su vida, porque Dios ya lo vio. Dios ya lo vio, y no solamente ya lo vio, ya lo marcó, ya lo predestinó para su consecuencia. Porque no podemos burlarnos de Dios diciendo que, ay, Señor, soy tu hijo, voy a orar, voy a tu iglesia, voy a decir amén. Porque al decir amén y estás en las cosas del diablo, estás diciendo, así sea lo que yo hago y lo que yo digo. Y si yo digo cosas opuestas, contrarias a la palabra de Dios, estoy diciendo, así sea, venga mi consecuencia de acuerdo a mi actitud. A ver si vamos a seguir diciendo amén por cualquier cosa. Porque la palabra amén tiene mucho poder espiritual. Si yo estoy mal delante de Dios y le digo a Dios, verá hermano, gloria a Dios, amén. Si no estoy bien delante de Dios, estoy cargando una consecuencia que me va a pesar. El amén y algunas palabras de la Biblia para los judíos son sagradas, que tienen mucho respeto y mucha solemnidad. Ahora, no vamos a copiar esas palabras para tener solemnidad, no. Nosotros no le vamos a tener solemnidad a las palabras, no vamos a tener solemnidad a la presencia de Dios. Se diga o no se diga su nombre, le debemos de dar respeto y solemnidad. ¿Cómo? A través de mi testimonio, mi vida, pensamiento. ¿Sí? De nada me sirve no decir el nombre de Dios, porque yo puedo ofender a Dios. Si con mis hechos estoy recontrapisoteando su nombre, ¿de qué me sirve a mí? ¿Qué clase de hijo de Dios me hace a mí? Que le falte el respeto a mi padre con cada cosa que hago, pero bien que le digo, ¿qué quiero, Pablo? Autonombrarse hijo de Dios, puedes, pero que Dios te diga a ti hijo es otra cosa. ¿Sí? Yo puedo decir soy hijo de Dios, ¿por qué? Porque leo la Biblia, eso no me hace hijo de Dios. Lo que me hace hijo de Dios a mí son las dos cosas que vimos ayer. ¿Cuáles eran? Amor y obediencia. Obedezco por amor, amo porque obedezco. Entonces viene siendo una misma cosa, por eso les dije amor igual a obediencia. Entonces, hermanos, yo no debo de decirle a Dios, te amo, papito, con mi boca lo debo de alabar, gloria Señor, gracias a tu nombre, gracias a ti, porque si yo le digo, Señor, te amo, papito, te amo mucho, pero con mis hechos demuestro lo contrario, me vuelvo ¿qué? Hipócrita, fariseo, y hasta me quema chance, ¿no? Es muy difícil ser eso. ¿Será? Es lo más fácil del mundo. ¿Sí? Acá en esta iglesia se ha trabajado de tal manera que tú empieces a entender lo que es la palabra poco a poco. Sí, cierto, primero se te golpeó con piedra, con martillo, aflojando el corazón de piedra, y Dios puso uno de carne, y muchos empezaron a entender y a comprender que la palabra de Dios no es solamente papel y letra. Es algo que va más allá de ti. Cuando tú lo lees, recibes, escuchas y entiendes un mensaje directamente de Dios, que ese es el propósito de Él. ¿Sí? Ahora van a decir, pero ¿me está hablando usted, pastor, y no estamos llegando al tema? Sí, vamos a llegar al tema. Dice acá, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir,
sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Van a decir, pues no que Dios no nos tenta, sino que cada quien es tentado según su propia concupiscencia. A veces somos tentados, pero no somos tentados de la misma manera que Satanás nos tienta. ¿Cómo somos tentados nosotros? Así, hermanos. Dios te pone a un hijo de Dios o a una hija de Dios para que tú lo bendigas y Dios te está tentando. Dios te pone un mendigo en el cual estás viendo su necesidad y Dios te está tentando. Dios te pone de repente que alguien necesita ayuda y tú la puedes ayudar. Dios te está tentando. ¿Se dieron cuenta? La palabra tentar en este contexto quiere decir probar. Dios está probando a ver qué tanto amas a Dios. Porque dice la palabra, cuando yo tuve hambre me diste de comer, cuando yo tuve frío me pusiste un abrigo. Entonces yo debo de entender que debo de ver la necesidad de la gente. Dice la palabra, él me tenta, pero me da la salida. Cuando yo veo la necesidad de alguien es porque tengo la capacidad de bendecirlo sin que yo me quede sin nada. ¿Se entendió? A eso se refiere este contexto, porque hay otro versículo que me dice a mí que cada uno es tentado según su propia concupiscencia, seducido y atraído hasta que da luz el pecado. ¿No es así? Y hay mucha gente, cristianos desafortunadamente, que confunden el término poder de Dios con yo puedo lo que Dios no puede. Y hay que tener cuidado porque eso se llama blasfemia. Yo puedo hacer lo que Dios no puede hacer. Y Dios no es que no lo pueda hacer, simplemente no lo quiere hacer porque va en contra de su palabra. Dios no te va a dar algo con lo cual tú te vas a pervertir más y te vas a alejar de Él. Y tú dices, no, pues no me lo dio Dios, voy a luchar con todas mis fuerzas para tener algo que Dios no me pudo dar. Entonces tú estás supliendo el lugar de Dios y te estás convirtiendo en un ídolo. Y esa es idolatría. Entonces acá, porque tú me vas a decir, idolatría, sí, ve el versículo que sigue. Ve el versículo que sigue. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Cada uno es tentado y Dios le da también la salida de esa tentación o de esa prueba, porque sabe Dios hasta dónde nosotros podemos ayudar. Si tú lo haces para agradarte a ti mismo y tú dices así, yo le maté el hambre a ese mendigo y yo no le pude dar comida. No, Dios lo hizo, yo lo hice. En ese momento estás cayendo en idolatría. Porque el que te movió a ti para que lo des fue Dios. ¿Ya se entendió? Dios le dio la promesa a esa persona. Cuidémonos de usurpar el lugar de Dios. Dice acá, como a sensatos os hago, juzgad vosotros lo que digo. En estas palabras está diciendo la palabra, que te estoy hablando como si lo entendieras, te estoy hablando como maduro, te estoy hablando como confiando de que tú vas a comprender lo que te dice la palabra. Y luego te dice acá, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. En otras palabras, no es la gracia lo que te dio y lo que te hace capaz de ver la necesidad de las almas. No es la gracia lo que te hace a ti ver la necesidad de la gente. Entonces no eres tú el que hace las cosas. Dice otra palabra, dice lo que por gracia recibiste, por gracia debes de dar. Esta es la copa de comunión. Yo lo recibí, ahora lo doy, porque no es mío lo que recibí, es de Dios. ¿Se entendió? Ahora me van a decir, ¿de dónde vienen ahora los hijos? Ahora vienen los hijos. Vamos a buscar Génesis 48, versículo 8 y 9. Y este versículo es el texto clave de todo el mensaje. ¿Piensas tener hijos? Apréndelo.
Le estás pidiendo a Dios por tu costilla. Apúntalo. Génesis 48. Génesis 48, versículo 8 y 9. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Mira que dice el 9. Y respondiendo José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, vean lo que dijo: acércalos, ¿cuándo? Ahora a mí, y los bendeciré. El tiempo, hermanos, es ahora. No lo hiciste antes, no te preocupes, ahora lo puedes hacer. ¿Tienes hijos? Acércalos a Dios ahora. ¿Cómo? Pídele a Dios sabiduría, pero a partir de hoy. Porque qué triste es tu padre, yo padre, que tienes hijos y no les puedes decir: vamos a la casa de Dios, porque enseguida te hacen un pancho y hasta te pegan. Discúlpame, padre, pero tú le estás fallando a Dios. No puede ser que tus hijos te maten a ti. No puede ser que tus hijos, más bien no tus hijos te maten a ti. Lo dije mal, perdón. Satanás use a tus hijos para que tú desobedezcas a Dios. Eso sería lo correcto. Porque entonces tú ya no estás siguiendo a Dios, estás siguiendo a Satanás a través de lo que tus hijos hacen. Si tus hijos son rebeldes, es por culpa de Satanás y porque tú lo permites. Entonces, ¿a quién le tienes tú el cuidado de tus hijos? ¿A Dios o a Satanás? Y luego no digas: Señor, protégelos, por favor. Cuando sabes que se junta con pandillas, cuando sabes que se junta con personas inconvenientes, cuando sabes que están haciendo cosas que están fuera de Dios, y aún así te atreves a decirle a Dios: bendícelo y protégelo. No caigamos en cosas vanas, dice la palabra de Dios. Tú lo permites, es tu responsabilidad, es tu culpa cuando la maldición que a ti es por consecuencia le caiga a tu hijo. Porque no tuviste el valor, el carácter de decirle: vamos a adorar a Dios. ¿Se entendió, hermanos? Los que acaban de venir, hice la aclaración al principio y lo voy a repetir para que no digan: el pastor se está adornando. No, dije que yo como padre descubrí que hay cosas que estoy fallando con mi hija que no hice después de escribir el mensaje. No, eso dije, hermanos, lo repito. Yo también estoy incluido en el mensaje. No puedo entonces dejar que mi hijo se quede jugando Xbox o X cosas, no sé qué juegos estén actuales ahora, con juegos de muerte, juegos de sexo, juegos de insultos, juegos de groserías, escuchando canciones que incitan a la muerte, incitan a la promiscuidad. Hay que tener mucho cuidado con ello, porque si lo permites, papá, es tu responsabilidad, tu consecuencia, tu castigo, ver que tus hijos sean maldecidos no por Dios, por ti, por nosotros, no por Dios. Ay, Dios, ¿por qué eres malo? Maldijiste a mis hijos. No, te va a decir: pues yo no fui, fuiste tú. Porque no puedes tener en una mano la Biblia y en la otra mano, ¿sí?, cualquier símbolo de Satanás. A ver. Maldiciones, diciendo: con tus hijos no vas a pagar. O sea, ¿qué pasa ahí cuando tenías 6, 7 años de niño? Que te dijera a tu madre: tus hijos no vas a pagar, tus hijos no vas a hacer cosas y poner una maldición. Eso Es poner una maldición, pero en el caso, si la mamá es inconversa, no ha entendido la Biblia y tú eres, quiero creer que es lo que está pasando, si tú eres creyente y eres salvo y eres fiel a Dios, porque rompa la maldición no pasa nada. ¿Ya me entendiste?
hablando por ignorancia. Estoy hablando a los que ya entendieron la palabra de Dios. Yo no le puedo decir a un inconverso, ¿sabes qué? Lleva a tus hijos a amar a Dios. Primero tengo que llevar al papá, ¿no es verdad? Tengo que llevar al papá para que entienda el amor de Dios y luego él tiene que llevar a sus hijos a los pies de Dios, ¿o no? Así debe de ser. En el caso de un inconverso, decimos, pues yo también fui inconverso, decimos barbaridad y media, pero cuando tenemos el conocimiento de Dios hasta nos arrepentimos de lo que pensábamos antes. Ya no somos iguales y hay que entender eso. No puedes tener nada referente al ocultismo en tu casa. No puedes incitar a la gente manipulándola. Si usas escucha bien esto, hermano, no es necesario que tengas hijos. Si usas la manipulación con algún hijo de Dios, ya tienes un sello de la apostasía, porque estás manipulando. Y estás a punto de perder la salvación. Un cristiano jamás debe manipular a otro cristiano o a alguien que sea inconverso. Es decir, ahorita vas a ver cómo mis cacahuates frenan. Cuidadito, ¿qué te pasa? No sé si, veo que no lo entendieron muy bien. Manipular quiere decir usar mis habilidades para hacer que la gente haga lo que yo quiero. Eso es manipular. Y un cristiano jamás debe de hacer eso, porque cuando lo hace está a punto de perder la salvación, porque es uno de los sellos de la apostasía, la manipulación. No hemos visto los sellos de la apostasía y lo vamos a ver. Si alguien está manipulando a su beneficio a alguien que es débil, le sirve a Satanás, no le sirve a Dios. ¿Sí? Y dice la palabra, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Porque cuando Dios le revela a sus hijos lo que está pasando, entonces la persona que antes era misericordiosa, ya Dios dice, párate y denuncia. Y vas a denunciar con el fuego del Espíritu Santo, y si el otro no se arrepiente, va a ser consumido por su pecado por querer jugar con un hijo de Dios. Y cuidado, porque cuando jugamos con un hijo de Dios, nos estamos metiendo con Dios directamente. Dice la palabra, yo y solo yo cuido, protejo y defiendo. Así es que cuidadito, estés poniendo la mira en un hijo de Dios o en una hija de Dios para hacerle daño. Porque Dios se va a cobrar, no contigo, con tus hijos, con tus nietos. Y si lo haces conscientemente, es peor, porque aunque te arrepientas, la maldición sigue. Porque lo estás haciendo con todo conocimiento. ¿Sí? Y qué peligroso es hacer eso. Si mi hijo, en el caso de la hermana Sonia, tiene 2 hijos, son menores de edad, hermana, tienen que estar aquí. Me da gusto que los muchachos vengan, aunque tengan actitudes a veces un poco rebeldes, pero han estado cambiando, hermana, cuando escuchan la palabra, porque la palabra de Dios entra, suaviza y transforma, y es un proceso que no es de la noche a la mañana. ¿Sí? Y entonces su recompensa, hermana, va a ser que si usted lo sigue haciendo, sus hijos van a ser bendecidos. Pero si lo deja de hacer, hermana, entonces ellos no van a cambiar. Ya cuando uno es mayor de edad, ya no puedes hacer nada por tus hijos. Menores de edad, sí. Amén. Traerlos, dice la palabra, ahora acércalos a mí para que yo los bendiga. Ahora, no te está diciendo Dios que hoy los va a cambiar, te está diciendo hoy que hoy los quiere bendecir. Acércalos a Dios. Acércalos a Dios, te estoy diciendo, no acércalos al hombre ni acércalos a la iglesia. Acércalos a Dios. Hay una enorme diferencia. Porque puedes traer a tus hijos a la iglesia y no enseñarles a amar a Dios. Puedes traer a tus hijos a la iglesia y no enseñarles a respetar a Dios. Puedes traer a tus hijos a la iglesia y no enseñarles a respetar y amar a Dios. No tiene nada que ver con venir al templo, con escuchar al pastor. Tiene que ver con una actitud
¿Sabes cómo vas a enseñar a tus hijos a amar a Dios? Amándolo tú. Con tus actitudes, con tus hechos, con tus palabras, perdonando, amando, restaurando. Y entonces tus hijos van a ser bendecidos. Porque hay que entender esto, hay dos semillas en nuestros hijos, una del bien y una del mal. Y el causante responsable de la semilla que crezca vas a ser tu papá o yo papá. ¿Qué semilla quieres que crezca? ¿La semilla de Dios o la semilla de Satanás? Tú lo sabes. La que tú riegues más. ¿Sí? Si la riegas constantemente, estás haciendo que crezca la semilla de Satanás. Pero si la cultivas en el amor, en la práctica, en la obediencia, ellos van a servir a Dios voluntariamente. Y eso no solamente va para los hijos físicos, hermanos, también va para los hijos espirituales. ¿Tienes hijos espirituales? Cuida más tu testimonio. Gálatas 4:7, ¿qué me dice a mí? Ya vamos a empezar a usar la Biblia, sé que ustedes están deseosos de buscar versículos. Gálatas 6:7 me dice a mí, así que ya no eres esclavo. ¿Quieres servir a Satanás? Le estás diciendo así a Satanás, mira, ponme las esposas, ponme mis cadenas, no quiero la libertad de Dios, quiero pisotear la sangre de Cristo porque Él me libertó de mis cadenas, pero extraño mis cadenas, extraño el poder, extraño la manipulación. Eso quieres hacer, hermano, pero tienes que entender que si tú lo haces, estás ofendiendo a Dios. Si tú lo haces, estás ofendiendo a Dios. Y después de este mensaje no vas a decir, no sabía, hermano. Porque hay personas que saben y conocen los dos lados de lo espiritual, conocen lo oscuro y conocen la luz. Y hay gente que están en la luz y les gusta la oscuridad. Y tales personas, hermanos, ya va a estar el momento de empezar a denunciarlos. Es que si alguien aquí está haciendo algo que no sea agradable a Dios, tiene dos opciones. O lo declara y se arrepiente, o deja de venir, porque va a ser exhibido públicamente. Y lo digo y lo repito. Si alguien está practicando ocultismo aquí, tiene dos cosas que hacer. O lo deja y se arrepiente, o deja de venir, porque el Espíritu Santo lo va a exhibir y lo va a avergonzar y lo va a humillar y lo va a despojar aún de lo que le ha dado a su papá Satanás. ¿Sí? Y lo digo hoy. Tienen tiempo todavía de arrepentirse, después ya no va a haber tiempo. Dice acá, ya no eres esclavo, eres hijo, entiéndelo. Haz un lado lo que no sirve y empieza a hacer lo que es correcto. También heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Tú crees, hermano, que Dios te va a decir, hijo, te voy a bendecir cuando en tu corazón está hacerle daño a un hijo de Dios? ¿Crees que te lo va a decir Dios? No te lo va a decir. No te lo va a decir Dios. ¿Sí? Quiero que leamos este versículo, hermanos, para que entendamos el contexto de dónde están tus hijos. Acá empieza, hermano, la parte traumatizante que les dije, padres de familia. Para que ustedes sepan un poquito y se imaginen dónde están sus hijos. Si no lo quieren acercar a Dios, ya es decisión de ustedes. Porque a mi hija, aunque tenga 18 años, yo la voy a seguir acercando al camino de Dios hasta que ella me diga, papá, ya no quiero. Porque aunque ella sea mayor de edad, ahora más que ya entendí este versículo, más la voy a procurar, más la voy a proteger, más la voy a defender y menos voy a evitar que tenga contacto con gente contaminada. No lo voy a hacer. ¿Se entendió? Y esa es la actitud que todos los papás tienen que entender. Se cierra todo el camino para la gente que no está en las cosas de Dios. Juan 10:12 me dice a mí,
Tenemos que ser enfáticos, hermanos, y tenemos que ser directos, y tenemos que proteger a tu hijo, porque si no lo haces, discúlpame, pero no amas a tus hijos. Juan 10:12 le dice a mi hermano, eso va para mí, me gustaría que ustedes lo lean, porque eso es para mí. Dice que el pastor siempre nos tira a nosotros y él no se dice nada. Hoy te voy a decir lo que es la función de un pastor. Dice acá, va a ser asalariado, y que no es el pastor, dice, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, pastor cobarde. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Y hoy digo públicamente, hermano, que alguien que quiera hacerle daño a una de mis ovejas se está metiendo directamente con el pastor, porque a mí me tiene puesto Dios a cuidarlos a cada uno de ustedes. Y el que lo quiera hacer, públicamente le digo que se está metiendo en una guerra espiritual con un hijo de Dios. Y es mejor que venga y me lo diga y la frente sea directa, porque entonces si no, usaré todos los dones que Dios me ha dado. Todos los dones que Dios me ha dado para exhibir a tal persona, porque no voy a permitir que ninguno de ustedes sea lastimado por nadie. ¿Se entendió? Esa es mi función como pastor. ¿Sí? Y no importa que sea uno débil, no importa que sea uno adulto, no importa que sea un maduro espiritual, todos van a ser defendidos y protegidos por el pastor que Dios puso acá. Y hoy lo digo, nunca lo había dicho, porque nunca habíamos llegado a este extremo. Que voy a empezar a usar todos mis dones para proteger a cada uno de ustedes. Nunca he usado eso. Te digo acá, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa y el asalariado huye. Les voy a decir una cosa. Dios me puso en el ministerio y no soy asalariado. Les voy a decir por qué. Aquí Dios, ustedes me dan una bendición gracias a Él. Pero no venimos por la bendición, venimos por la condición espiritual de las personas. Y es lo que a nosotros nos interesa y es lo que ustedes tienen que aprender. La condición espiritual de las personas. Ahora vamos a brincar, hermanos, a Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tienes a Dios en tu corazón, tienes al Espíritu Santo, hermano, escucha esto. Mira a los ojos a las personas, porque si tú tienes activado el Espíritu Santo, la otra persona que no lo tiene, no te va a poder sostener la mirada y te vas a dar cuenta que es un lobo disfrazado de oveja, y repréndelo en el nombre de Jesús. ¿Se te dio? No huyan la mirada de las personas, porque la lámpara es a mis pies mi palabra, no su palabra. Ustedes son luz y su luz es a través de sus ojos. Porque cuando el maligno nos pone miedo, ¿qué es lo primero que hacemos? Desviar la mirada. Y tienen que aprender a mirar, observar. No que se queden así todo el día, no. Pero si alguien habla, viene y te dice, oye, ¿sabes qué? Oye, y no van a venir así, oye, no van a venir así. Oye, ¿sabes qué? Que Dios te ama, yo te protejo. Es un pacto de amistad contigo. Ningún pacto, ninguna promesa, ningún juramento entre cristianos, porque no es de Dios. Y si lo has hecho, rómpelo en el nombre de Jesús, porque le acabas de poner a alguien una cadena que ni tú vas a poder cargar. Y luego no vengas a decir, pastor, ¿me puedes romper el pacto? Sí lo puedo hacer en el nombre de Jesús, pero tú vas a pagar la consecuencia, no yo. Porque yo te lo estoy diciendo ahorita. ¿Se entendió, hermanos? Ni voto, ni pacto, ni juramento. Entre cristianos no se debe decir, porque no saben en lo que se están metiendo. No saben en lo que se están metiendo. Y hay que romperlo, porque si no, entonces tus hijos son los que van a romper.
¿Amas a tus hijos, sí o no? No amas a tus hijos. Tengo que guardarlos de los falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Los que te hablan muy bonito, pero te enseñan cosas vacías, cosas que no sirven, cosas que no te protegen, que no te defienden. Te enseñan el amor de Dios, que el amor de Dios no es nada malo, pero el amor de Dios viene acompañado de enseñanza, exhortación, dirección, corrección, ¿o no? Ese es el amor. Pero si te digo que Dios te ama, aunque estés pecando, hermano, que Dios te perdona las veces que tú hagas el mismo pecado, te estoy engañando. Porque hay un límite del pecado, en el cual Dios te suelta y te deja a tu propio pecado. Y es cuando tú dices, Dios no me hizo nada en mi pecado. Quiere decir que lo está permitiendo. Y hay cristianos que se dicen cristianos, se autonombran hijos de Dios y viven en medio de la podredumbre. Porque no hay peor cosa para Dios que los pecados sexuales. Y hay quienes usan el nombre de Dios para seducir a jovencitas. ¿Qué clase de persona y de ser humano eres? ¿Se entendió? Cuida a tus hijos. Cuida a tus hijos porque no sabes con quién están andando. Es mejor que te digan, oye, te pasas con tus hijos. No me paso. Tengo que cuidar. Tú quieres descuidar a tus hijos, es tu decisión. Yo no. ¿Se entendió? Muchachos, no cuestionen cuando sus papás les dicen, ay mamá, es que tú ya estás vieja, tú ya estás en otra onda, ahorita es otro rollo. Antiguamente, muchachos, yo le hablaba así a mi abuelo y me quedaba sin dientes, porque eran bofetadas, hermano. Y hay gente que se dice cristiana y está en adulterio y está en fornicación. Qué duro es venir en la presencia de Dios y decirle, gloria a Dios, aleluya, cuando te acabas de quitar el adulterio y de la fornicación. ¿Qué haces en la presencia de Dios si no te vas a arrepentir? Acá. Ahora, si vienes para arrepentirte, gloria a Dios, ven. Todos los adúlteros, todos los fornicarios, todos los mentirosos, que vengan aquí hay redención de pecados, porque aquí está la presencia de Dios. Pero si vienes adúltero, vienes fornicario, vienes mentiroso, a burlarte de Dios, tu Dios está fuera, no adentro, si no te vienes a arrepentir. ¿Se entendió, hermanos? No estoy sacando a nadie, porque la otra vez me dijeron que ofendía a alguien. Claro, ahora claro. Si vienes a la iglesia buscando arrepentimiento y cambio, Dios te lo va a dar. Pero si vienes trayendo tu pecado y no quieres arrepentirte de tu pecado, te burlas de Dios. Así de simple es. Ayer vimos el sí y el no, ¿no? Dios es un Dios simple y hermoso. Allá vino Mateo, hermanos, pero 10:16, ¿qué me dice a mí? Quiero que analices cada uno de los versículos que estamos viendo. Vimos el 7:15, guárdate, te dice el 15, ve que te dice, lo terminamos de leer, ¿no, verdad? El 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Brincamos al versículo 10, al capítulo 10, versículo 16, y dice, he aquí, yo los envío como abejas en medio de lobos. Sed pues, la palabra prudente quiere decir inteligente, sabio, entendido, y que voy a usar la palabra a mi beneficio. ¿Qué quiere decir mi beneficio? Que si Dios me dice guárdame, me guardo. Si Dios me dice exhorta, exhorto. Si Dios me dice aprende, aprende. Si Dios me dice arrepiéntete, me arrepiento. ¿Se entendió? Esa es la palabra prudencia. Como serpientes. ¿Por qué? Porque yo no tengo que mostrarle a alguien que no ama a Dios mis debilidades, decirle a alguien que está en el mundo, ¿sabes qué? Ayer hice esto. Si no es cristiano y le dices tu pecado a alguien que le sirve a Satanás, te estás poniendo tú solito para que te destruya Satanás.
Y luego te dice, y sencillo como paloma. Y aquí entra lo que estudiamos ayer, que tú sí sea así, que tú no sea no. Puedes venir a la fiesta después de la reunión y te quedas pensando, sabiendo que en esa fiesta hay licor, hay mujeres. ¿Por qué lo piensas? Lo piensas porque, si lo piensas es porque quieres ir, ¿o no? Porque si no quisieras ir, te dijeras inmediatamente, no quiero porque no le agrada a Dios. Eso quiere decir sencillo como paloma. Detecto algo, alguien me está sugiriendo algo que a Dios no le agrada, ¿sabes qué? No, ni me lo termines de decir porque no voy. ¿Se entendió, hermano? Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y el que esté escuchando de Dios y haciendo pecado, se está burlando de Dios. Pero cuidado, porque dice la palabra que de Dios nadie se burla. Dice la palabra. Hechos 20:29. Y este versículo está hermoso, pero vas a ver que es poderoso. Hechos 20:29. Primero te dice guárdate, ¿te acuerdas? Primero te dice guárdate, Gálatas. Luego primero te dice guárdate, en Mateo 7:15. Luego te dice, he aquí yo os envío. Ahora, ¿qué te dice Hechos? ¿Qué te dice Hechos 20:29? Porque yo sé que después de mi partida, escucha bien, ¿cuándo empezó la apostasía? Dice acá. Porque yo sé, Jesucristo ya lo sabía, que después de mi partida entrarán, o sea que no estaban adentro todavía, en medio de ustedes, lobos rapaces. Y escucha lo que dice, que no perdonarán al rebaño. Ellos vienen, hermanos, los que vienen infiltrados del ocultismo, del satanismo, no vienen para destruir a uno maduro, vienen para destruir a nuestros hijos. Así que tú sabrás qué vas a hacer. ¿Sí? Yo por lo pronto, hoy Dios nos mostró que tengo que proteger a mis hijos y a mis hijas con todo. Ya no hay juegos, se acabaron los juegos. Muy bien. Si no van a perdonar al rebaño, ¿nunca han visto los documentales de los animales, hermano? Cuando un león caza a un bebé de un venadito, ¿qué le hace? Le dice, vamos a jugar. Eso le dice. Le agarra del cuello, le gira la cabeza y luego se lo come. Así hacen las personas que son maduras, que entran a la iglesia, maduras en lo malo. Entran a la iglesia, detectan a los débiles y a los débiles se dicen, manipulan y enseñan cosas contrarias a la palabra a espaldas de. Ten cuidado con quién andan tus hijos. Con quién hablan tus hijos. Todo eso tiene que ver, porque cuando te des cuenta, Satanás ya le hizo así a tus hijos y ya no van a ir a Dios, aunque quieras. Lucas 10:3. Retrocedemos a Lucas 10, versículo 3. Primero me dice, guárdame, luego dice, aquí os pongo, luego dice, porque yo sé que después de mi partida, ¿cuándo fue la partida de Jesucristo? Cuando Él resucita, ¿no es cierto? Se queda un tiempo para enseñar a los discípulos y luego sube. Y en ese momento, como ven que Jesucristo ya no está en cuerpo, dice, ahora sí, apóstatas, vamos a llenar la iglesia. Y entra, vean que dice acá la palabra, en el 10:3, y ahora sí nos da la orden. Y he aquí yo os envío como corderos en medio del lobo, porque ya están los lobos adentro. Y no lo digo, hermano, para que empieces a voltear a tu izquierda y a tu derecha para ver si detectas un lobo. Solito se muestra. Solito se muestra. Solito se muestra. Así que no te preocupes por los lobos, preocúpate por obedecer a Dios. ¿Amén?
Segunda de Timoteo, el libro, uno de los más hermosos libros que hay en la Biblia. Segunda de Timoteo 3, 4 y 5. Segunda de Timoteo 3, 4 y 5, me dice a mí. Bueno, no vamos a leer desde el 3 porque son las características de los lobos. ¿Cómo es un lobo, hermano? Peludo, rabioso, ¿no? Traicionero, ¿sí? ¿Qué más? Que no ataca solo, porque hasta es cobarde. ¿Sí? Es cobarde. Alguien que ataca a uno más débil es cobarde. ¿De verdad? No hay otra palabra. Hay aparte, ¿sí? No solamente se mete a la iglesia y es cobarde y ataca porque se hace amigo del núcleo y hace otra característica que dice que se vuelve un traidor. No traidor, traidor. Alguien que traiciona la confianza, la honestidad, el amor, la estima, la enseñanza, y para él o para ella no vale nada. No le importa. Dice acá, vamos a leer las características de los lobos, a ver, pero no estés buscando a ver si encuentras a alguien. Dice acá, en los postreros días, o sea que hoy, en los tiempos de hoy, vendrán tiempos peligrosos. Ya estamos en los tiempos peligrosos, hermano, ¿no te has dado cuenta cuántas veces le has dado permiso a Satanás de jugar con tus hijos? Y hasta les dices, toma, te doy para que le compres un chesco conmigo. Cuidado. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Quiénes son los amadores de sí mismos? Los que buscan poder, los que buscan posición, los que buscan el mundo en vez de a Dios. Avaros, que aman más el dinero. Vanagloriosos, yo lo hice, hermano. ¿Quién más lo pudo haber hecho sino yo? Soberbio, el que no pone a Dios en primer lugar. Blasfemos, el que pisotea la sangre de Cristo. Desobedientes, porque la Biblia les dice ama y traiciona. Ingrato, que no es agradecido con Dios porque le dio una oportunidad. Impío, un impío es aquel que conoce el pecado y le vale saber que es pecado y lo hace. Ese es un impío. Y hay impíos de mega impíos. Sí, porque estudian discipulados, estudian seminarios y aún así se perfeccionan en la impiedad. Hasta doctorado en impiedad son. Hay que tener mucho cuidado con esas personas. Sin afecto natural, quiere decir que no le importa tampoco la amistad, que va a lastimar a uno de sus amigos. Implacable, que no perdona ni a un niño, ni a un adolescente, ni a un adulto, ni a un ancianito, porque viene nada más con la intención de destruir y de lastimar. Calumniador, oye, fíjate lo que dijo aquel, y no es verdad, y tú le crees. Por eso dice la palabra que no creas a los chismes, porque los chismosos son lobos también que vienen a destruir la palabra y la obra. Intemperantes. ¿Quiénes son los intemperantes? Que los ves tranquilos, pero cuando se alteran, hasta se comen la Biblia y se la rompen el cara. Son intemperantes. Crueles. ¿Quiénes son los crueles? ¿Quiénes son los crueles? ¿Quién es una persona cruel? ¿Quién? Mi mamá, la mamá está de atrás. Que destinado a hacer maldad. El cruel es aquel que ya vio a alguien lastimado y aún así lo sigue lastimando. Porque ya lo veo vulnerable. Ah, ya me lo eché al plato. Cuidado. Porque el poder de Dios se manifiesta en la debilidad de uno de sus hijos de Dios. Y cuando uno de sus hijos de Dios está más débil, es porque está más cerca de la presencia de Dios. Y no te lo va a permitir.
Luego dice acá, ¿dónde me quedé? Aborrecedores de lo bueno. O sea que aún la palabra de Dios para ellos ya no sirve. Porque la cargan, se la aprenden, la escuchan, pero no la practican. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero fíjense la característica principal, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y ve que te dice la palabra, hermano, porque no te lo está diciendo el pastor, te lo dice la Biblia. Tú con tus hijos vas a evitar que estos sujetos, porque no puedo decir personas, estos sujetos se acerquen a tus hijos. Dice la palabra, a estos evita. ¿Qué es evitar? Apartarse correctamente. Apártate de ellos, déjalos solos, déjalos en su manada, se coman entre ellos. No dejes que tus hijos jueguen y coqueteen con lobos, porque ni cuenta te vas a dar cuando ya parezcan mordisqueados. Y ahí lo vamos a dejar, porque si no va a hacer crueldad en nuestra parte. Primera de Corintios, nos quedan 3 versículos y terminamos. Primera de Corintios, ya los versículos que vamos a leer están en Corintios, hermano. Primera de Corintios 6, 14 me dice a mí, y Dios es una promesa, y Dios, fíjate qué poder tan grande es, que el que está débil y está siendo presa de un lobo, esta es la promesa. Y Dios que levantó al Señor, o sea Jesús, también a nosotros nos levantará con su poder. O sea que no tengas miedo cuando te sientas vulnerable, porque Dios te va a levantar y te va a levantar de tal manera que el propio lobo va a ser avergonzado de la luz que va a surgir de ti. Y rompe con esas cadenas de temor, porque el lobo no tiene fuerza. Como el dicho que dice, perro que ladra no muerde. Y puedes ladrar todo lo que quieras, porque no vas a morder a un hijo de Dios. Cuiden a sus hijos. Amén. Primera de Corintios 13, versículo 10 al 3. Escucha esto, que es uno de los versículos favoritos de uno de los jóvenes que van con nosotros. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Joven, muchacha, si está siendo vulnerable ahora, está siendo en parte está siendo débil, pero dice la promesa que en la debilidad tuya Dios manifiesta todo su poder. Cuando Dios manifiesta todo su poder, lo que es en parte, dice, todo será perfecto, porque Dios te va a cubrir con sus alas. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Quiere decir esto, que si un lobo ya te tocó, aprende la lección y no vuelvas a jugar con el lobo. Amén. Una marca, me dice, si un lobo pensaba como un niño, juzgaba como un niño. Cuando somos niños y vemos un lobo, creemos que es un perrito, ¿no es cierto? ¿Y cómo le decimos? Mira, guau, guau. Te acerques hasta que no oyes guau, guau, y escuchas nada más el pedazo de la arranca. Te das cuenta que no es un perro normal. Por eso hay un dicho que dice, perro no come perro. ¿No es verdad, Luis? ¿Ya lo escuchaste? Nunca lo habías escuchado. Quiere decir que los lobos no se lastiman entre ellos. Son más honestos a veces que nosotros los cristianos. Porque ellos dicen, tú eres lobo, no, aquí no te muerdo, voy a morder a uno de ellos. En cambio nosotros los cristianos, mira mi hermanito, mira así, nos andamos mordiéndonos a nosotros. ¿Sí? Entonces, dice la palabra aquí, mas cuando ya fui
hombre que dice, hermano, dejé de ser un ingenuo, un inocente. Ya nadie me puede engañar, porque yo ya entendí la palabra. Ya no tengo justificación, porque yo no le puedo temer al hombre, solo a Dios, ¿no es verdad? Y el hombre puede decir lo que diga, pero si Dios solamente lo piensa, el hombre desaparece. Amén. Dice acá, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, porque cuando Dios se manifieste, como lo vimos ayer, porque Dios se manifiesta, tú lo vas a ver y tú lo vas a sentir cómo te va a defender. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Sabes cuál es esta promesa, hermano? Que Dios te va a mostrar cómo te veía Él desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, con cuánto amor nos veía, con cuánto amor veía a Sam, con cuánto amor veía a Joseph, con cuánto amor nos veía cada uno de nosotros. Y nosotros nunca entendimos la mirada de Dios. Y el 13, con esto vamos a terminar, y ahora permanece, si ya te mordieron, escucha esto, la fe de que nadie más te va a volver a morder porque ya aprendiste. La esperanza de que Dios te va a proteger en cualquier momento. Y el amor, porque el amor echa fuera el temor. Estos tres, pero mayor de ellos es el amor. Regresamos a los hijos y les dije que vamos a hacer una oración, pero no es para cualquier papá, es para el papá que quiera arrepentirse, cambiar y entregar a sus hijos. Además, vamos a leer otra vez Génesis 48, 8 y 9, el versículo 9. Génesis 48, versículo 9. Respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí. ¿Qué es lo que vamos a decir en la oración? Si tú tienes hijos y los quieres presentar delante de Dios, si tienes hijos, dile: estos son los hijos que tú me has dado a mí, hoy los acerco a ti para que los bendigas. Realmente no es complicado decir esto. Lo complicado es hacerlo sin querer hacerlo. Porque si tu padre lo haces, tienes que ser disciplinado. Tienes que tener compromiso y tienes que tener entrega para cuidar a tus hijos y enseñarles a hacer lo bueno. ¿Ya lo vieron por qué no es tan fácil? Ahora yo te digo. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Porque vamos a orar. Y todos los que sean padres, que quieran pasar aquí al frente, o no quieren pasar al frente, que se pongan en el pasillo, hacia un lado en el pasillo, que tengan hijos y quieran ofrendar a sus hijos a Dios, que quieran tener el compromiso de cuidarlos, la entrega de enseñarles y la disciplina de ver que hagan lo que a Dios le agrada. Esos son los tres requisitos. Si ustedes lo quieren hacer, se ponen en medio para que nosotros oremos juntamente y lo hagamos. Si quieres seguir haciendo tu pecado y no quieres entregar a tus hijos, tienes absoluta libertad de quedarte sentado. Pero si lo haces y no le cumples a Dios, entonces Dios te tomará y Dios hará cuentas contigo personalmente. Amén. No hay ninguna pregunta hasta aquí. Muy bien. Los demás que no son padres, cierren sus ojos para que no vean qué pasa, qué no pasa y no juzguen a nadie. Y los que sean papás que quieran dejar su pecado, que quieran dejar de burlarse de Dios, que quieran dejar lo que están practicando mal, o si no están practicando nada malo,
y quieran entregar a sus hijos para que Dios los bendiga, pónganse aquí en medio, para hacer la diferencia. Los que son padres, porque yo también estoy en medio, ¿sí? Y entonces entregarás a tus hijos. Amén. Muy bien. Los demás cerramos nuestros ojos. En medio, hermano, en medio. Sí, en medio. En medio. Muy bien. Cerramos nuestros ojos y oramos. Los papás van a orar. Repetid conmigo, bendito Padre. Hoy he entendido que debo cambiar. Hoy quiero cambiar y quiero dejar mi pecado. Quiero dejar de practicar lo que a ti no te agrada. Y quiero entregarte a mis hijos hoy, bajo pena y consecuencia de que ahora ya sé tu palabra. Y que nadie me está obligando a entregar a mis hijos a ti, porque tú eres el único que los puede proteger, que los puede cuidar, que los puede guiar, que los puede arrebatar de las garras de la vida. Te pido perdón, me arrepiento por no haber sido un padre como lo dice tu palabra. Ayúdame a ser diligente, astuto como serpiente, prudente como paloma, sencillo, inocente, pero también evitar que mis hijos se junten con gente que los vaya a contaminar. Te pido perdón por mis pecados, por mis errores, y rompo toda cadena de maldición en mi vida y en la vida de mis hijos. Te entrego a cada uno de ellos. Si tienes un hijo o varios, di el nombre de tus hijos. Te entrego a, dice tal persona. Hoy me comprometo conmigo mismo para llevar a mis hijos a tus pies, a amarte, respetarte y obedecer. Porque yo también lo voy a empezar a hacer desde ahora. Y reprendo todo pecado que a mi vida llega y lo echo fuera de mi vida, lo echo fuera de mi mente. Todo pecado que yo haya cometido, hoy te pido perdón. Bendice a mis hijos, bendice mi heredad. Provéeme, Señor, de la capacidad y el entendimiento para enseñarles como a ti te es agradable. En el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias. Amén. No se quiten de allí, hermanos, todos vamos a hacer la oración general y luego seguimos con las ofrendas. Bendito Padre, te doy gracias porque hoy la mayoría de los padres quisieron entregar a sus hijos. Tu palabra es clara de que aquí en la iglesia hay gente que se disfraza de corderos, de ovejas, pero son locos. Que saben que están haciendo cosas que no están bien delante de ti y aún así no les importa. Que saben que están adulterando, que están fornicando, que están engañando, que están lastimando, que están siendo soberbios y aún así no les importa. Yo te pido hoy, Señor, como dice tu palabra, exhíbelos, avergüénzalos y que conozcan mi poder. Porque tu palabra dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y los papás que hoy entregaron a sus hijos sean bendecidos si se arrepintieron de corazón y si lo hicieron de corazón. Dale la fuerza, porque no es fácil guiar a unos hijos. A uno no es fácil,
y me imagino que a más de unos mucho peor, pero tú no les has dado espíritu de cobardía, no nos has dado espíritu de cobardía, sino de dominio, de poder, de amor. Ayúdanos a guiar a esta iglesia hacia un camino de santidad, de crecimiento, porque nosotros, la familia, somos la base fundamental de la iglesia. Restaura nuestras familias, restaura nuestros hijos, bendice a nuestras ovejas, Padre. Le doy las gracias, Señor Jesús, porque me has dado un rebaño grande. Me has dado un rebaño, ahora parte obediente y parte un poco rebelde, pero hay gente que aún en su rebeldía te ama. Por eso oramos y intercedemos por ellos. Ahora llegó la hora de defender, de proteger, de cubrir y de usar la parte que a mí me corresponde, que es exhibir a las personas que se burlan de ti y que quieren lastimar a uno de tus hijos. Para eso me has llamado, para proteger al rebaño, para enseñar, para dirigir, para instruir como un instrumento. Gracias por haberme puesto aquí, Señor. Gracias por las personas que permiten abrir su corazón, su oído a la palabra de Dios. Todos nosotros te pedimos perdón por nuestros errores, por nuestra falta de entendimiento, porque a veces no prestamos atención a las cosas que hacemos. Pero hoy quiero empezar a hacer lo que es agradable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.